Bien, pues vamos a iniciar el estudio. Te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos para hoy estar en intimidad, en oración con el Señor, para que Él tome el control total del estudio. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por tu amor. Ponemos nuestro corazón en tus manos. Ayúdanos a crecer más en tu palabra. Ayúdanos a ser más obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en humildad, en mansedumbre. Y que tú seas el centro de nuestra vida, Padre. Usa al pastor esta noche a través de este estudio de teología y que tú seas, Señor, a través de cada oveja que estoy atenta, deseosa de ser alimentada esta noche y por los que se van a conectar también, Señor. Toma el control total del estudio y gracias te damos, papá, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque hoy nos enseñas cosas hermosas, que es tu palabra, que es conocerte más, tus atributos, y gracias por el tiempo que nos permites hoy compartir una parte de tu palabra con tus ovejas, Señor. Te pedimos que tomes el control total. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver dentro de lo que estamos viendo dentro de la doctrina de la aplicación de la redención. Dentro de la doctrina de la aplicación de la redención, hoy nos toca ver un nuevo tema que es la justificación. Es la justificación. Y hicimos una pregunta hace el jueves pasado. La pregunta fue, ¿cómo y cuándo obtenemos una situación legal correcta delante de Dios? Si quieres anotarlo para que no se te pase, es cómo y cuándo obtenemos una situación legal correcta delante de Dios. Esa es la pregunta que vamos a contestar en el transcurso del estudio respecto a lo que es la justificación. Y si quieres ponerle entre paréntesis para que quede un poco más claro, le puedes poner la actitud legal correcta delante de Dios, la actitud legal correcta delante de Dios. Ya hablamos justamente del llamamiento del Evangelio, hablamos clases pasadas del llamamiento del Evangelio mediante el cual Dios nos llama a confiar en Cristo para salvación. Eso ya lo vimos. También vimos la clase pasada de la regeneración. ¿Qué quiere decir la regeneración? Dios imparte una nueva vida espiritual. Es lo que vimos la clase pasada. La conversión. También hablamos del tema de la conversión, mediante la cual nosotros respondemos al Evangelio con arrepentimiento de pecado y fe en Cristo también para salvación. Y ahora vamos a ver justamente de la culpa de nuestro pecado. ¿Qué pasa con la culpa de nuestros pecados? ¿Qué pasa con esa parte donde sabemos que somos pecadores y hay culpa por estos pecados que hoy cometemos todos los días? Y pues vamos a ver justamente cómo es que responde nuestra fe respecto a nuestros pecados o hacia la culpa de nuestros pecados. Y vamos a ver entonces, primeramente hay que entender qué es la justificación. ¿Cómo puedo yo describir la justificación? A ver, Ale, ¿me puedes decir cómo entiendes qué es la justificación? ¿Cómo lo entiendes? Es, mm, ser, ser perdonados por Dios. Ok, hemos sido perdonados por Dios. ¿Cuál fue el proceso? ¿Te acuerdas? ¿Cómo llegamos a ese perdón de Dios? Con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento, muy bien. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí, está bien, hasta ahí. Voy a hacer otra pregunta. Muy bien, Ale. Voy a hacer otra pregunta para alguien más. ¿En qué momento fuimos condenados? ¿En qué momento fue condenado el mundo por el pecado? ¿De mí? Desde el pecado de desobediencia de Adán. Ok, ¿cuál había sido el mandato de parte de Dios donde hace una sentencia penal? ¿Te acuerdas? ¿En qué pasaje? ¿En qué libro?
en Génesis. Ajá, muy bien, Génesis, capítulo. En Génesis 3. Capítulo 2. 2. Sí. 2, en Ajá, el cual versículo. les dice que pueden comer de todo árbol del huerto, ¿Te acuerdas del capítulo, pero del versículo? eh, capítulo Capítulo 2, 2, 2, versículo, 16 y el 18. árbol, el árbol del bien y el mal, ¿no? Ok, a ver, Y ¿lo puedes es, leer? sí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí En el entonces, versículo 17. 2:17, muy bien. Eso quiere decir que Dios ya había dictado una sentencia judicial ante el hombre si desobedecía el mandato dado por Dios. ¿Qué sucedió? Que el hombre infringe o transgrede el mandato y justamente lo que sucede es que entonces el hombre es condenado a una muerte no solamente física, sino también espiritual, ¿no? Quiere decir entonces que en ese momento el hombre es separado o se separa por la parte del pecado, por haber cometido pecado. Hay una separación entre el hombre y Dios. Ahora bien, aquí en esta parte es muy importante cómo entra la parte de la justificación. Acuérdate que la justificación es la primera etapa de la salvación. La justificación es la primera etapa de la salvación. Y quiero que entonces ya me acompañes, ya que el hombre ha sido condenado, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. ¿Y qué dice el versículo 23? Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acordémonos que la herencia de Adán y Eva fue justamente traspasar la transgresión del pecado del huerto de Edén a toda la humanidad hasta el día de hoy. Eso sigue siendo vigente. Todo hombre que nace, nace con el pecado original, nace con la sentencia judicial. Entonces quiere decir que por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Ahora ve el siguiente versículo, por favor. El siguiente versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí hay algunas palabras importantes que tenemos que entender. Primeramente, dice que hemos sido justificados de manera gratuita. ¿Qué quiere decir? Que no nos costó nada. El que hoy tenga la salvación no te costó nada a ti, solamente creíste. Pero también dice una parte muy importante que por medio de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido que Dios nos dio. Y luego dice, mediante la redención. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa rescate, significa pagar un rescate. ¿Sí? ¿Quién pagó ese rescate? Lo pagó justamente nuestro Señor Jesucristo. Aquí, obviamente, tenemos que entender que ese rescate, ese pago de esa consecuencia del pecado, teníamos justamente nosotros que pagar ese precio. Sin embargo, Dios, en su gracia infinita,
mandó a su Hijo a morir en la cruz para que pagara el rescate, el precio por el pecado. Entonces, aquí algo importante. Vamos a entender que Cristo es justificación por el creyente. Vamos a primera carta a los Corintios, por favor. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ve lo que dice aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si quieres anotar en tu apunte, Jesucristo no solo hace posible la justificación, Jesucristo no solo hace posible la justificación, sino que es nuestra justificación. Cristo o Jesucristo no solo hace posible la justificación, sino que es nuestra justificación. ¿Cómo entendemos el versículo? A ver, alguien que me lo explique. ¿Cómo entendemos este pasaje? Que él mismo fue el costo, el sacrificio, Ajá. él mismo en su carne, él fue quien se dio. O sea, él fue justificación y a través él mismo se hace nuestra justificación, que él justamente paga ese precio que deberíamos haber pagado nosotros. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, anótale por favor lo siguiente también. Cristo satisface las demandas de la justicia de Dios. Cristo satisface las demandas de la justicia de Dios. ¿Cuáles eran esas demandas de la justicia de Dios? Justamente lo que Dios había estipulado en la sentencia judicial desde el huerto del Edén, que si él comía del árbol de la ciencia del mal, ciertamente iba a morir. ¿De acuerdo? Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí la demanda de la justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y hoy entendemos que la muerte no solamente es física, sino también es una muerte espiritual. No quiere decir que el pecador se va a morir en este momento. No, pero sí va a haber una muerte espiritual, que significa una separación entre Dios y el hombre. Ahora bien, ¿cómo fuimos justificados? ¿Cómo fuimos justificados? Por la fe. Por la fe, ¿sí? ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Ok, vamos a ver cómo fuimos justificados con la obra en la cruz. Con la obra en la cruz. La cruz cancela toda deuda que el creyente tenía contraída a causa del pecado. Eso es importante que lo anotes porque es importante que lo entiendas. Con su obra en la cruz, Jesucristo cancela toda deuda del creyente contraída a causa del pecado. Y esa obra en la cruz, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene con esa obra en la cruz? ¿Qué obtiene el creyente? Lo que el creyente obtiene es la paz con Dios.
Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, no solamente cancela la deuda Cristo en la cruz, contraída por los pecados nuestros, sino que también a través de esa obra en la cruz trae consigo paz para con Dios. Y lo dice justamente en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Pastor, Sí. ¿cuál fue el versículo? Romanos 5.1. Romanos Gracias. 5.1. ¿Cómo obtenemos hoy la salvación? Justamente creyendo en aquel que murió en la cruz a favor nuestro. Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Citla, ¿nos puedes explicar qué entiendes con este versículo? Romanos 4:5, por favor. Ok, ¿a qué se refiere que la justificación no es por obras? ¿A qué obras se refiere? Se refiere a las obras de la ley. Acordémonos que la ley decía que si tú cumplías todos los mandatos de la ley, ibas a ser salvo. Pero eso era imposible para el hombre. Justamente ¿por qué? Porque tenía que depender a través de la fe en Dios. Entonces lo que dice el versículo, pero al que obra, no se le cuenta, perdón, más al que no obra, el que ha dejado de obrar a través de la ley, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Cuántos impíos hay aquí? Todos somos impíos perdonados. Todos somos pecadores perdonados. Y aquel que murió en la cruz, por yo tener fe en él, eso me hace justicia de Dios. Eso me hace justicia de Dios. Anota lo siguiente, por favor. Anota lo siguiente. Esta justificación no es el pago de una deuda alcanzada. Esta justificación no es el pago de una deuda alcanzada en el trabajo, en las obras de la ley. Esta justificación no es el pago de una deuda alcanzada en el trabajo, en las obras de la ley. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Hoy somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Coma, sino en el regalo que la gracia otorga al pecador que cree. Sino el regalo que la gracia otorga al pecador que cree.
Si me acompañas nuevamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Marco, ¿me ayudas por favor a leerlo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hoy somos justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es justificación y además es nuestra justificación. Anota lo siguiente, por favor. Solo hay justificación cuando hay determinación absoluta en cesar de obrar, coma, que incluye el confesar, coma, arrepentirse, coma, orar fervientemente, coma, para dar paso solo a la fe. Para dar paso solo a la fe que acepta que Dios en Cristo, Entonces, ¿qué es lo que nos lleva justamente el creer en Cristo? Para que seamos justificados, primeramente, confesamos. ¿Qué confesamos? Nuestra condición delante de Dios. Confesamos que somos pecadores delante de Dios. ¿De qué nos arrepentimos? De nuestros pecados. Muy bien. ¿Cuál es la oración ferviente? Señor, entra a mi vida y toma el control de mi vida. Hazme ser tu hijo. Y a través de esta fe damos pauta a aceptar a Dios en Cristo Jesús. Amén. Punto y aparte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que aquí está muy claro cuando hemos visto ya varias veces cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que tú reflejes el fruto del Espíritu Santo en tu vida, quiere decir que andas conforme al Espíritu y has dejado de caminar o de andar en las obras de la carne, ¿no? Que vimos en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahí tenemos un pasaje muy claro de lo que son las obras de la carne. Entonces, anota lo siguiente, de manera que, aunque el pecador es culpable ante Dios, aunque el pecador es culpable ante Dios, Cristo fue hecho justificación para quien cree. Cristo fue hecho justificación para quien cree.
Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿A qué se refiere porque no hay diferencia? A que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, sino que Correcto, para todos. muy bien, Pau. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. ¿Ahora qué somos? Iglesia. Ahora somos iglesia. Muy bien, muy bien. Es justamente esa parte. Vamos a Romanos 5:19, por favor. Romanos 5:19. Dice, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Un justo quiere decir un hijo de Dios que ha sido justificado por la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué tan importante es que el conducto, el instrumento, el vehículo, que es la fe, es la que nos va a llevar ¿a dónde? A la meta, nos va a llevar a la gloria de Cristo. En esta parte es muy importante que la fe solamente la vamos a usar mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en este mundo. Cuando seamos glorificados, ya no necesitamos ni la fe, ni necesitamos ya ser santificados. ¿Por qué? Porque ya entonces estaremos siendo glorificados por la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Punto y aparte. Sigo dictando. La muerte y resurrección, la muerte y la resurrección son dos aspectos de una misma cosa. La muerte y la resurrección son dos aspectos de una misma cosa. Dos puntos. La obra que permite a Dios la justificación del pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo no hubiese muerto y no, o sea, muerto en la cruz, en el altar de la cruz, y no hubiera resucitado, en vano estamos en este estudio. En vano estamos caminando la carrera de la fe. Porque pues no tendría chiste, no tendríamos realmente ningún objetivo, no habría ningún propósito para el cual estaríamos estudiando algo que finalmente no hay alguien que justifique nuestra vida delante de Dios, entonces todos tendríamos que llegar directamente al infierno. Sin embargo, a Dios en su gracia infinita le plació dar a su Hijo para que hoy tuviéramos la gran bendición de ser hombres pecadores, pero perdonados por Él. Amén. Vamos a tratar de definir la
justificación. Vamos a dar un concepto de definición de la justificación. Y la podemos definir de la siguiente manera. La justificación es un acto legal instantáneo. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual, punto número 1, declara que nuestros pecados están perdonados. Declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y punto número 2, voy a repetir el punto número 1. Declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y punto número 2, nos declara justos ante Dios. Nos declara justos ante Dios. Creo que está muy claro. Amén. Punto y aparte. El verbo justificar en el Nuevo Testamento, viene del griego dikaió, con doble O al final, dikaió y ka, dikaió, y significa declarar justo. ¿Sí? La justificación significa declarar justo. Ahora bien, hay algunos cristianos que todavía sufren de una autocondenación o de culpa. La autocondenación o la culpa por los pecados son contrarios a la justificación. Entonces, cuando un cristiano todavía se siente condenado y se siente todavía con culpa por los pecados, quiere decir que no ha creído en que ha sido ya perdonado y que es una persona justa delante de Dios. Y en esa parte hay que orar por estos hermanos, hay que llevarlos nuevamente a Cristo y dejar que el Espíritu Santo toque su corazón, los convenza de pecado, pero también los convenza del perdón que ya Dios dio a través de la sangre de Cristo. Aquí muchas veces el cristiano es tomado cautivo por lo mismo que no ha creído en que Dios ya lo perdonó y por eso a veces no se quiere perdonar o no se puede perdonar él mismo. O simplemente le cuesta trabajo perdonarse por todos sus pecados. Cuando ya Cristo murió por ellos, cuando Cristo ya murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, aquí es nuevamente llevarlos a los pies de Cristo, hablarles de lo que es la justificación y que ya Cristo pagó ese rescate, ya hemos sido redimidos a través de su sangre y hemos sido liberados de esa deuda que todo pecador tenía ante Dios. Hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eres justo, no eres culpable. Y si eres culpable, entonces es porque no eres justo. Es bien importante esto. Entonces, seguramente tendrás en el caminar de Cristo mucha gente que todavía no se perdona a sí misma. Y eso, obviamente, el demonio toma siempre ventaja sobre eso y los hace sentir culpables, condenados, no merecedores del perdón, y eso es terrible porque lo que hace es anclar al cristiano ahí y no hay crecimiento espiritual en él. Hasta que realmente acepte, reconozca, crea que ya Cristo murió por él en la cruz. Entonces, lo opuesto de la condenación y la culpa es la justificación. Pregunta, ¿cómo puede alguien volverse justo ante Dios?
Haciendo buenas obras. Creyendo en Cristo. Muy bien. Mucha gente piensa que haciendo buenas obras. Hay mucha gente que cree que haciendo buenas obras alcanza ser merecedor de la salvación. Y justamente es lo contrario a lo que dice la palabra. Acompáñame nuevamente a Romanos, por favor, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 28. Romanos, capítulo 3, desde el versículo 20 al versículo 28. Pau, ¿me puedes ayudar con ello, por favor? Sí, del 20 al 28, ¿verdad? Sí. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justificación es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Muy bien, entonces, hoy Dios nos hizo justos por su gracia. Por su gracia. Romanos 3:24. Dios nos hizo justos por su gracia. Anótalo, por favor. Romanos 3:24. ¿La justificación es gradual? A ver, Berito. No, la justificación es en un paso, ¿no? Es porque instantánea. Es el de Cristo. Ajá. Es instantánea. Sí, justamente. La justificación no es algo gradual, es instantánea en el momento en que tú has depositado tu fe en Cristo Jesús. Y lo dice justamente, lo acaba de leer mi hermana Pau, Romanos capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el momento que tú depositas tu fe en Cristo Jesús, en ese momento ya eres tú justificado. Amén. Los pecadores llegarán al cielo con Dios a través de Cristo. Juan 14:6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, hoy somos completamente salvos. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Nadia, ayúdame, hija, por favor. Romanos 5:18. Romanos 5:18. ¿Qué dice? A ver. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Creo que está muy claro este versículo para que lo anotes en tu apunte, ¿no? Entonces Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha hecho completamente justos. Hemos sido justificados. Romanos 5:18. Anota lo siguiente. Algunos teólogos hablan de 3 diferentes tipos de justificación. Algunos teólogos hablan de 3 diferentes tipos de justificación.
¿Cuáles son? Primera es la posicional. Posicional. La segunda es progresiva. Y la tercera es la perfecta. No quiere decir que lo habla la palabra. Algunos teólogos lo dicen y voy a explicar el por qué algunos teólogos hacen esta diferencia entre la justificación en tres tipos: posesional, progresiva y perfecta. La justificación posicional es la posición legal que se nos ha otorgado en Cristo. La posición legal es la justificación que se nos ha otorgado en Cristo. Es decir, cuando hemos creído totalmente en Cristo como nuestro suficiente Salvador. Esa es la justificación posicional legal. Entonces, desde ese momento Dios nos ve como justos. Ahora bien, ¿por qué es una justificación progresiva? ¿Por qué algunos teólogos hablan de una justificación progresiva? Aunque hemos sido declarados justos, la verdad es que aún seguimos, ¿qué? Pecando, ¿no? O sea, después de ser salvos, aún seguimos pecando. Entonces, quiere decir que la justificación progresiva, o también conocida como la santificación, es el proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Y la senda de los justos? Ok, aquí hay una duda. Aquí hay una duda referente si es lo mismo hablar de justificación progresiva que justificación gradual. No, ya aclaramos que la justificación es instantánea en el momento que tú crees, pero para algunos teólogos habla de la justificación posicional legal, que es en el momento que tú crees. La posición progresiva es hablar de la justificación, perdón, de la santificación. Entonces, nada más para no confundirlos, simplemente estamos hablando de que aunque ya somos justos delante de Dios, hemos sido perdonados, ya somos salvos, pero seguimos, ¿qué? Pecando. Entonces, quiere decir que esa justificación que se convierte en la segunda etapa de la salvación, que es la santificación, estamos siendo, ¿qué? Limpiados, estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo de manera gradual. A eso se refiere esta parte de este estudio. No confundamos que la justificación es gradual. No, somos justos en el momento que tú y yo creemos totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Aclarado el punto, entonces quiere decir que es un proceso, la parte de la santificación es un proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hablamos de Proverbios 4:23, dice, y la senda de los justos, ¿habrá alguien que me lo lea, por favor? Es 4:18, pastor. Sí, 4:18, Proverbios 4:18, sí. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Esa es nuestra vida el día de hoy. Justamente esa es nuestra vida, ¿no? Aún no somos perfectos, seremos perfectos cuando estemos ya en Cristo Jesús, pero hoy estamos siendo, ¿qué? Transformados de gloria en gloria, que cada día estamos creciendo, somos cristianos crecientes, somos creyentes crecientes, que estamos siendo como la luz de la aurora, que cada día te pareces más a Cristo,
¿no? ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando lleguemos a la presencia de Cristo. Ahí seremos completamente perfectos. Amén. Y entonces, justamente de eso hablan los teólogos, de la justificación perfecta, que es el último paso, ¿no? Es el proceso progresivo, alcanza el orden posicional del creyente y justamente seremos ya completamente perfectos cuando estemos ya en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy, pues, obviamente, sigamos estudiando, sigamos esforzándonos, sigamos caminando en el camino de santidad. Sabemos que hoy todavía el pecado está en nuestro cuerpo, sin embargo, tenemos al Espíritu Santo que nos da su poder. Es un poder operativo donde nos va haciendo cada día más aceptos, más semejantes a Cristo Jesús. Tan solo tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que seguir siendo mansos y humildes para que sea nuestro caminar hacia Cristo lo más fácil posible, ¿no? Muchas veces nosotros mismos ponemos estorbos. A veces le echamos la culpa a Satanás y Satanás ni siquiera a veces está en ciertas caídas que tenemos. Es nuestra carne que a veces nos sigue ganando, todavía sigue tomando control de muchas decisiones que tomamos. Y aquí solamente mi consejo es, métete a la palabra, estudia la palabra, llena de la palabra de Dios y créeme lo que es lo que te va a hacer cada día más semejante a Cristo y tu círculo de pecado se va a ir reduciendo y el círculo de santidad va creciendo en tu vida. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿No? Sí. Entonces, la justificación perfecta puede decirse que es la glorificación. Correcto, cuando ya... correcto. Cuando estamos ya hemos sido glorificados, mija. Correcto, es así. Gracias, pastor. Por nada, mija, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces anota Berito, venga. Bueno, solamente quería aclarar, pastor, entonces lo que es la justificación progresiva podemos decir que es la santificación. Correcto, sí. Sí, es la santificación, la justificación progresiva y la justificación perfecta es cuando ya hemos sido ya glorificados, ¿no? Son las tres etapas de la salvación: justificación, santificación, glorificación. Sí. Más por eso les comenté que es, de acuerdo a algunos teólogos, colocan en tres tipos la justificación, pero obviamente para no crear confusión, pues quedémonos con que la salvación está en tres etapas. Hemos sido justificados en el pasado, hoy en el presente estamos siendo santificados, en el futuro seremos glorificados. Amén. Entonces, para la siguiente clase nos toca ver la doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción es parte de la doctrina que estamos justamente viendo nosotros en esta clase, que es la doctrina de la aplicación de la redención. Y dentro de la doctrina de la aplicación de la redención hay una doctrina que es de la adopción. Si quieres anotar la parte de la pregunta que vamos a ver en la siguiente clase es: ¿cuáles son los beneficios de ser miembro de la familia de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de ser miembro de la familia de Dios? Entonces, la próxima clase vamos a ver lo que es la adopción y los beneficios por ser parte de la familia de Dios. Entonces, eso dejamos para el próximo jueves, si Dios lo permite. Si Cristo no ha llegado todavía, estaremos el próximo jueves acá nuevamente dando clase. Amén. Vamos entonces, los invito a que nos despidamos en oración y pues dejemos que Dios siga bendiciendo tu vida, siga dándote en esta noche paz y tranquilidad para que tengas un reposo completamente con mucho refrigerio. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre bendito, en esta noche te damos tantas gracias
por tu amor, gracias por este tiempo de tu palabra. Hemos sido ya justos, Señor, a través de la sangre de Cristo que derramó en el altar de la cruz. Creemos totalmente que Cristo hoy es justificación en nuestra vida. Él pagó el precio del rescate. Merecíamos nosotros morir en una muerte eterna, pero a ti te plació, Señor, a través de tu gracia, el enviar a tu Hijo Jesucristo y perdonarnos de todo pecado y darnos vida eterna, Señor. Bendice, Señor, a cada corazón que hoy se conectó. Te pido que tú sigas derramando de tu gracia. Dales descanso esta noche y si es tu voluntad, que mañana estemos nuevamente con los ojos abiertos, con el ánimo a todo lo que da para que sigamos siendo instrumentos tuyos y que sigamos siendo un ejemplo a seguir a través de tus pisadas, mi Dios. Te pedimos que tú sigas agendando corazones en nuestra vida para llevarlos a ti y para poder compartir de tus grandes promesas, de las buenas nuevas de salvación. Bendice a mis hermanos, guárdalos de todo peligro. A los que vienen, los que siguen todavía, que van en camino a sus hogares, llévalos con bien. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.